El Venezuela no es solo una nación en crisis, es un oscuro cruce de caminos donde drogas, dinero y poder se entrelazan desde hace décadas. Y es justo aquí, en el corazón de una región considerada intocable, donde todo comenzó. A las 2:14 de la madrugada, entre la niebla de las montañas occidentales, una unidad de las Fuerzas Especiales estadounidenses yacía inmóvil, oculta sobre una sinuosa carretera de montaña, mientras desde lo alto, un MQ-9 Reaper se deslizaba silencioso en la oscuridad. Debajo de ellos avanzaba un convoy de 10 camiones pesados. No transportaban comida, no eran vehículos agrícolas. Cada remolque estaba reforzado con acero, blindado químicamente, diseñado para engañar a perros, radares y sensores. Y sin embargo, algo los había traicionado. Una huella de calor, una anomalía electrónica, un detalle invisible al ojo humano, pero imposible de ocultar a los sensores militares. En ese momento la pregunta ya no era si atacar, sino por qué arriesgar tanto. ¿Por qué enviar fuerzas de élite tan profundamente en territorio extranjero? ¿Qué podía hacer que ese convoy fuera tan valioso como para justificar una operación que podía desencadenar una crisis internacional? Y sobre todo, ¿era realmente solo un cargamento de droga? Esa noche, sin que nadie fuera de la operación lo supiera, algo mucho más grande estaba a punto de comenzar. Si quieres entender cómo Estados Unidos decidió atacar el corazón de un imperio criminal de más de $1.000 millones, sigue leyendo. Y suscríbete al canal para no perderte lo que vendrá después. Al amanecer, mientras la humedad envolvía las colinas venezolanas, la sombra del cartel Sierra Verde se extendía silenciosa por las laderas de la jungla. No se trataba de una simple organización criminal. Sierra Verde era una máquina de poder, un sistema construido sobre violencia, tecnología y control absoluto de uno de los corredores más peligrosos de América Latina. Durante años dominó las rutas del oeste de Venezuela hacia Colombia y el Caribe, moviendo cargamentos ilegales a través de pasos montañosos olvidados por el Estado. Según varios informes de investigación, la escala de producción era impresionante. Más de 40 toneladas de metanfetamina al mes, una cantidad suficiente para inundar las calles de Estados Unidos varias veces. Los ingresos anuales superaban los $1.500 millones. Cifras que no solo hablaban de riqueza, sino de un nivel de organización raro, incluso entre los grandes carteles. Sierra Verde invertía en vehículos blindados camuflados como transporte agrícola, equipados con sensores de radar, sistemas GPS y dispositivos de interferencia electrónica. Cada camión era una fortaleza móvil, cada viaje una apuesta calculada. Y sin embargo, ninguna tecnología es perfecta. Incluso los mejores revestimientos químicos y las corazas de acero dejaban rastros mínimos, una anomalía térmica, una señal residual. Y es precisamente aquí donde la historia toma un giro inquietante. Esa noche, Sierra Verde no transportaba un cargamento cualquiera. En el mismo convoy viajaban 76 toneladas de metanfetamina y $220 millones en efectivo. Una elección casi suicida. ¿Por qué arriesgarlo todo en una única jugada? ¿Alguien les había garantizado el paso seguro? ¿O era simple arrogancia? La respuesta estaba llegando desde lo alto. Durante más de 6 meses, mientras Sierra Verde se movía con la seguridad de quien se cree invisible, las agencias estadounidenses observaban en silencio. La DEA, en coordinación con el Southcom y unidades del JSOC, había comenzado a desmantelar el imperio pieza por pieza, no con fusiles, sino con datos. Cada rastro contaba. Una transferencia a una cuenta offshore, un mensaje cifrado interceptado, una compra de combustible en un pueblo aislado. Individualmente eran detalles insignificantes. Juntos formaban un mapa que conducía siempre al mismo punto. Una carretera de montaña en el corazón del oeste de Venezuela. Los flujos de dinero eran seguidos a través de empresas fantasma e intermediarios extranjeros. Las comunicaciones cifradas revelaban patrones recurrentes. Los satélites registraban movimientos anómalos en los pasos montañosos. Lentamente, el panorama se volvía claro. Todo indicaba que Sierra Verde estaba preparando algo enorme. Cuando en Washington se llegó a la conclusión de que cada indicio convergía en esa única ruta, surgió un dilema crítico. Esperar habría significado arriesgar una desviación, una fuga o una alarma lanzada demasiado pronto. Atacar, en cambio, significaba exponerse, adentrarse en territorio hostil y enfrentarse a cientos de hombres armados. La decisión se tomó sin estridencias, atacar de inmediato. No un cargamento, sino el centro neurálgico de la operación. Esa noche no se interrumpiría una expedición, se rompería la espina dorsal de Sierra Verde. Pero si la inteligencia lo había visto todo, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Sabía el cartel que estaba siendo observado? ¿O la trampa estaba a punto de cerrarse sin que nadie se diera cuenta? En lo alto sobre la carretera de curvas, el MQ-9 Reaper permanecía suspendido como un centinela invisible. Desde el cielo el convoy parecía casi trivial, 10 camiones pesados, luces tenues, motores que latían lentos en la noche. Pero los sensores contaban otra historia. Las firmas térmicas brillaban como espectros, calor irregular a lo largo de los remolques, reflejos metálicos bajo las nubes bajas, compartimentos ocultos que ningún ojo humano habría podido detectar.
En el centro de control, cada anomalía era verificada, superpuesta a los datos del radar, marcada como objetivo de alto valor. Esas coordenadas descendían a tierra, directamente a los auriculares de los equipos de asalto. En la vegetación, Rangers y operadores SEAL estaban fundidos con el terreno, armas listas, respiraciones medidas. Más atrás, 2 Apache esperaban en puntos preestablecidos, rotores bajos, sensores encendidos. A las 2:26 llegó la orden, luz verde. En menos de 12 minutos, la vigilancia se transformó en violencia pura. Los Apache orientaron los sistemas de puntería. El Reaper mantuvo la transmisión como un monitor cardíaco. Luego el aire explotó. Misiles y fuego de 30 milímetros impactaron en los vehículos de cabeza. Los equipos en tierra salieron de las cubiertas, cerrando la trampa a lo largo de rutas ya trazadas. No era caos, era coreografía. Fuego desde arriba para bloquear, movimiento rápido para aislar, sin tiempo para reaccionar. La zona de eliminación funcionó como estaba previsto, hasta que, a mitad de la columna, algo parpadeó. Un solo camión envió una señal de radio de emergencia, breve, codificada, un grito en la oscuridad. En un instante, el ritmo cambió. Esa señal podía llamar a refuerzos, activar puestos de control, hacer fracasar toda la operación. Los comandantes reaccionaron sin dudarlo. El tiempo ya no era un aliado. La trampa se estaba cerrando, pero el margen de error se había reducido a 0. Y lo peor estaba aún por llegar. Lo que debía ser una neutralización rápida se transformó en una carrera contra el tiempo. Las estelas de los trazadores cortaban la noche, los motores diésel ardían bajo los impactos y el valle se llenó de ruido y calor. Luego, a las 2:38, el silencio se rompió definitivamente. El primer disparo del cañón de 105 milímetros del AC-130 tronó a través de las montañas como un veredicto. En la alimentación infrarroja, cada proyectil parecía un cometa cayendo del cielo, explotando en flores de fuego entre los camiones de cabeza. En pocos segundos, la línea frontal del convoy fue borrada, transformada en restos en llamas que iluminaban la niebla con un naranja violento. Los combatientes de Sierra Verde no eran improvisados. Salieron de los vehículos, se cubrieron detrás de contenedores de acero y respondieron al fuego con ametralladoras PKM y lanzacohetes RPG. Los trazadores cruzaban la oscuridad, pero desde lo alto los Apache ya habían fijado cada destello de boca. Cada disparo del cartel revelaba una posición. Cada respuesta desde el aire llegaba más rápido. En tierra, los operadores avanzaban en formación, campos de tiro superpuestos, movimiento lento pero inexorable por la ladera. Todo el escenario, visto desde las cámaras térmicas, parecía irreal. Siluetas blancas corriendo entre los árboles, explosiones que marcaban el terreno y luego un destello cegador. Uno de los camiones, cargado con metanfetamina comprimida, fue impactado de lleno. La explosión fue instantánea. Una columna de fuego y humo químico se elevó más de 100 metros, iluminando la montaña como si fuera de día. La onda expansiva rompió la cohesión del convoy. Los supervivientes huyeron. Algunos dejaron las armas, otros arrastraron a los heridos lejos del infierno. Pero la red se estaba cerrando, y lo que los americanos encontrarían después cambiaría completamente el significado de esa noche. Cuando el ruido de los disparos comenzó a apagarse, algo no encajaba. La forma en que algunos hombres del cartel se habían retirado era demasiado ordenada, demasiado rápida. No parecía una huida desesperada, sino una evaporación. Algunos camiones fueron encontrados intactos, motores aún calientes, cargamentos incompletos pero sin conductores. En ese instante, una sospecha inquietante atravesó las comunicaciones. ¿Y si el convoy hubiera sido solo un señuelo? Guiados por los datos en tiempo real del Reaper, los equipos recibieron una nueva orden: avanzar hacia el norte, más allá de la cresta, allí donde los mapas satelitales no mostraban nada. En el silencio de la jungla, los operadores avanzaron por un paso estrecho, siguiendo marcadores infrarrojos invisibles a simple vista. Más allá de la cresta, el bosque se abrió a algo inesperado. 8 búnkeres de cemento incrustados en la montaña, conectados por pasarelas de acero, cubiertos con redes de camuflaje. Cada estructura tenía sistemas de ventilación, generadores independientes y puertas reforzadas. El aire estaba saturado de disolventes y ozono, un olor inconfundible. En el interior, detrás de muros resistentes al calor, se escondía la verdadera joya de Sierra Verde, un complejo industrial para la producción de metanfetamina, capaz de más de 10 toneladas a la semana. No un laboratorio improvisado, sino una planta de precisión, más parecida a una fábrica farmacéutica que a una base criminal. Cuando se cortó la energía y las luces se apagaron, el asalto fue rápido y violento. En pocos minutos, 22 miembros del cartel fueron inmovilizados. Entre ellos estaba el Toro, comandante operativo de Sierra Verde. Cansado, cubierto de residuos químicos, no opuso resistencia. Con su captura, los americanos no solo habían interceptado un cargamento, habían arrancado el cerebro de toda la operación. Cuando el alba comenzó a filtrarse entre las montañas, lo que quedaba del Imperio Sierra Verde era solo silencio. Los búnkeres fueron documentados, catalogados y luego destruidos con cargas colocadas con precisión quirúrgica.
Las explosiones se sucedieron una tras otra, haciendo colapsar la montaña sobre sí misma y sepultando maquinaria, sustancias químicas y millones de dólares de infraestructuras criminales bajo toneladas de roca. El balance hablaba claro: 60 hombres del cartel neutralizados o capturados, 76 toneladas de metanfetamina destruidas antes de llegar al mercado, cientos de millones en efectivo incautados. Pero detrás de los números se escondía algo más profundo. Esta no había sido una simple operación antidroga, era un mensaje. Un mensaje que decía que la distancia ya no es una protección, que las montañas, la jungla y las fronteras políticas ya no son suficientes para esconder un imperio construido sobre datos, tecnología y dinero global. En pocas horas, una red considerada intocable había sido eliminada. Y sin embargo, una pregunta queda en el aire. Si un imperio de $1.000 millones puede ser eliminado en una noche, ¿cuántos otros siguen operando en la sombra? ¿Y la próxima fase de esta guerra silenciosa atacará de nuevo en el terreno o se moverá a los centros financieros que alimentan todo esto? Si quieres seguir descubriendo qué sucede cuando los imperios ocultos se derrumban, suscríbete al canal y sigue siguiéndonos, porque ahí fuera, en algún lugar, otro convoy ya está en movimiento.